Bienvenidos a este canal de Imagenología. El día de hoy estaremos tratando un tema súper importante que es displasia del desarrollo de cadera. Saludos cordiales al doctor Jorge Castillo, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Cátedra de Imagenología en la Universidad de Cuenca. Mi persona, Karen Arevalo, estudiante de medicina, estaremos abordando este tema importante. Bien, con los objetivos de esta charla tenemos cuatro. La primera, comprender la fisiopatología de la displasia del desarrollo de cadera, identificar los hallazgos clínicos e imagenológicos característicos, reconocer la utilidad de la ecografía, radiografía, TCI, RM en la evaluación. Y finalmente, pues vamos a ver el tratamiento, el pronóstico y complicaciones de la displasia del desarrollo de cadera. Muy bien, vamos a empezar con los conceptos fundamentales. Tenemos dos conceptos, hay que cambiar el chip en cuanto a los conceptos que nosotros tenemos sobre displasia del desarrollo de cadera. Antiguamente se utilizaba luxación congénita de cadera y ahora se utiliza displasia del desarrollo de cadera. ¿Pero por qué este cambio? Vamos por el primer término. Displasia del desarrollo de cadera, que se viene a ser el término actual. ¿Qué es? Una alteración en el desarrollo normal de la articulación de la cadera que genera grados variables de inestabilidad y o incongruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo. A breves rasgos y en palabras sencillitas, hay una inestabilidad entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Muy bien. Vamos con luxación congénita de cadera, que viene a ser el término antiguo. ¿Y por qué se cambió? Cuando nosotros hablábamos de luxación congénita de cadera, pues indicaba de manera a grosso modo de que los niños, los pacientes pediátricos, ya nacían con la luxación. Evitaba el hecho de que tal vez inicialmente no había ninguna alteración y que esto podría cambiar con el tiempo, generándose la luxación en un futuro. La displasia en desarrollo de cadera no solo involucra la luxación, también viene desde la displasia, puede haber subluxación, luxación. Entonces, este término, luxación congénita de cadera, evitaba todos estos aspectos. Esto se cambió porque es un proceso evolutivo, dinámico y modificable durante el crecimiento. Nosotros más adelante vamos a ver que con el tratamiento nosotros podemos cambiar muchas cosas, incluso el pronóstico de la patología. Entonces, por todos estos aspectos en el cual no generaba una claridad específica con la patología, se decide cambiar a displasia del desarrollo de cadera, ¿ok? Siendo una inestabilidad entre la cabeza femoral y el acetábulo. En cuanto a manifestación, epidemiología e impacto, se presenta sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Donde se encuentra la primera infancia, que viene desde una displasia, una subluxación, hasta una luxación de cadera en cuanto a la evolución. La epidemiología se presenta sobre todo en pacientes femeninos en una relación 6:1 en contraste a los hombres, y por cada 1.000 nacidos vivos, pues vamos a encontrar entre 1 a 2 casos. Entonces podemos ver que tiene una alta tasa de prevalencia. Si nosotros vamos a un nivel territorial, vamos a Ecuador, vamos a la ciudad de Cuenca, se hizo un estudio y se vio 417 casos, de los cuales 128 dieron positivo para esta enfermedad. La prevalencia fue del 30,7% y el predominio femenino. Entonces podemos ver que también se encuentra presente en nuestro medio. En cuanto al impacto social, ¿por qué esto es importante? Es la primera causa de artrosis temprana de cadera en adultos jóvenes. Es decir, si mi paciente pediátrico se pasó por alto este diagnóstico, no se evaluó la posibilidad de una displasia del desarrollo de cadera, muy probablemente cuando avance en edad, sea joven, pues va a desarrollar una artrosis temprana. Entonces, es importante el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz reduce un 33% los costos totales de tratamiento y evita cirugías invasivas. Vamos a ver más adelante cómo es el tratamiento y cómo puede ir de manera favorable hasta evitar consecuencias graves. Bueno, hablando acerca de lo que es la relevancia diagnóstica, pues vamos a ver tres puntos importantes que vienen a ser el curso modificable, la prevención de secuelas funcionales y la prevención de artrosis precoz. Como les había mencionado, un diagnóstico precoz nos ayuda a modificar drásticamente la evolución de la enfermedad y evitar también cambios funcionales en el paciente. Este imagen que ven aquí, pues encontramos a un niño con un arnés que se denomina el arnés de Pavlik, que es muy utilizado para el tratamiento. Vamos a verlo más adelante con más
profundidad. En cuanto a la prevención de secuelas, es súper importante, ya habíamos hablado de que podría causar alteraciones en la marcha. Vamos a ver también que hay una discrepancia entre la longitud de los miembros inferiores. El uno puede estar más alto, el uno más bajo, como para poderlo ejemplificar, y también el dolor crónico y la calidad de la vida del paciente también se va a ver afectada en estos casos. Vamos a evitar también una artrosis precoz, que es muy característico en pacientes que no han sido diagnosticados. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como ya les había mencionado, tiene alta predilección en caso de mujeres. También tenemos otros factores de riesgo, como ser niños primogénitos, un historial familiar que ya demuestre que hay displasia de cadera. En- Tenemos también en el caso del embarazo, oligoamnios, espina bífida. Y existen algunos signos semiológicos que nosotros vamos a ver más adelante que suele ser un motivo de revisión en el recién. Muy bien, en cuanto a la fisiopatología, pues vemos aquí la relación que se encuentra entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Y bueno, en la vida embrionaria, cuando se está desarrollando en sí lo que es el feto, la cabeza del fémur suele crecer más rápido que el acetábulo. La cabeza del fémur es más bien un estímulo, es como un molde que funciona para el acetábulo para poder entre ellos pues buscar esta relación para formar la articulación. Entonces, la cabeza femoral viene a ser el estímulo y el acetábulo reacciona al crecimiento de la cabeza del fémur. Pero cuando se pierde esta relación por algún tipo de alteración, vemos que la cabeza del fémur se dirige hacia la parte de arriba, como hacia arriba y hacia afuera, haciendo que se pierda esta relación. Y esto puede ir agravando la enfermedad en sí. Podemos ver aquí cómo se pierde la relación entre el acetábulo y la cabeza del fémur, haciendo que esto se vaya desplazando más arriba, y vemos finalmente cómo se presenta acá. En la parte final, la forma más grave, una luxación completa. Vemos que hay una pérdida de relación y que solo se encuentran relacionados en sí por los distintos ligamentos que se encuentran en esta articulación. Muy bien, entonces, dependiendo del grado en el que haya esta pérdida de relación, nosotros vamos a encontrar una displasia, una subluxación o una luxación. En cuanto a la etiología, pues se desconoce realmente, no se encuentra bien estudiado por qué o cuál es la causa principal de esto, pero en el caso de las mujeres, como les había mencionado, pues puede ser por causas genéticas en cuanto a la composición de los tejidos blandos. El diagnóstico semiológico es muy importante porque la primera sospecha clínica que yo tengo es a través de la semiología, a través de la inspección. Entonces, ¿cómo sucede esto? De 0 a 3 meses voy a ver inestabilidad de cadera y veo dos maniobras importantes que yo puedo realizar aquí, Ortolani y Barlow. Ortolani, pues, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste Ortolani y en qué consiste Barlow? Vamos a ver con Barlow. Barlow voy a hacer la primera, el diagnóstico semiológico me va a ser muy importante porque a partir de esto voy a tener la primera sospecha clínica de displasia del desarrollo de cadera. Tenemos dos maniobras importantes en una edad de 0 a 3 meses. Voy a ver inestabilidad de cadera. Tenemos dos maniobras, Ortolani y Barlow. Barlow, ¿en qué consiste? Se realiza aduciendo la cadera, es decir, en términos más sencillos, cerrando las piernitas, ¿ok? En nuestro paciente nosotros vamos a cerrar las piernitas y vamos a hacer una presión hacia abajo. Vamos a hacer una pequeña presión, como que aplastamos la articulación. Y si vemos que hay un desplazamiento, como vemos en el gráfico de acá, pues yo puedo pensar que es un Barlow positivo, ¿ok? Y por otro lado, también tenemos maniobra de Ortolani, que esta en cambio se realiza en abducción, es decir, abrir las piernas. Una vez que yo haga abducción, voy a sentir como esta articulación que se encuentra fuera de su sitio va a volver a su sitio original, en donde fisiológicamente debería estar. Incluso yo voy a escuchar un clic que me orienta a que maniobra de Ortolani va a ser positiva, ¿ya? Entonces tenemos estos dos tipos de maniobras. ¿Por qué solo utilizarla de 0 a 3 meses? Porque en este momento la articulación no se encuentra tan rígida, por ende me permite hacer estas maniobras, pero a medida que avance el tiempo, pues la rigidez va a dificultar que yo realice estas maniobras. Muy bien, tenemos otra edad que viene a ser de 13 a 12 meses, que aquí hay una limitación en cuanto a la abducción, es decir, la apertura, abrir. Va a haber una dificultad para realizar ese movimiento. Y aquí tenemos un signo, que es el signo de Alice, o también llamado el de Galassi, que lo podemos ver aquí en la parte inferior. Y mire, aquí vamos a pedir a nuestro paciente que flexione. Una vez que flexione, nosotros vamos a ver que hay incongruencia entre la altura, entre la extremidad derecha con la izquierda. Esto puede decir que es un signo de Alice presente. Vemos una incongruencia en cuanto a la altura de las dos extremidades. Y también tenemos asimetría de pliegues. Aquí vamos a visualizar esta imagen y vemos cómo hay una asimetría aquí y acá. Muy bien, aquí se ve como una parece estar arriba de la otra. Entonces a eso le llamamos asimetría de pliegues. Por otro lado, a partir de los 12 meses vemos alteración ya en la marcha y en esta encontramos claudicación, lo que comúnmente se denomina cojear la pierna. Nosotros denominamos claudicación. Vemos Trendelenburg. ¿Cuándo es Trendelenburg? Cuando un paciente se para sobre la articulación que se encuentra afectada, pues parece que se desvía, como que una está sobre la otra, algo similar a la imagen que se encuentra en esta parte.
Y discrepancia de longitud, similar a la prueba de Alice, ¿no? Vemos como hay una incongruencia en cuanto a la altura de las dos extremidades, tanto izquierda como derecha. Bien, entonces, estas características semiológicas me van a permitir tener una primera sospecha de que mi paciente podría tener displasia del desarrollo de cadera. Bien, esto en cuanto a la semiología. Por otro lado, también tenemos el diagnóstico por estudios de imagen. ¿Para qué me sirve la imagen en esta patología? Porque es importante, tenemos objetivos. Muy bien, me va a permitir confirmar el diagnóstico. Les había comentado que la primera sospecha clínica que yo tengo es a través de la semiología. Entonces, me apoyo de las imágenes para yo poder confirmar mi diagnóstico. A partir de esto también voy a permitir ver la severidad, la evolución que tiene esta patología en mi paciente. Voy a poder guiar el tratamiento, escoger el tratamiento adecuado y seguidamente pues realizar un seguimiento de cómo va evolucionando, si responde o no responde al tratamiento que yo le estoy dando. Ahora, la elección del método de imagen también va a depender en cuanto a la evolución del grado de osificación de la cabeza femoral y el objetivo clínico que yo tenga. Por supuesto, si yo quiero hacer el diagnóstico, seguimiento, el control post-tratamiento, pues también va a variar en cuanto a mi estudio de imagen. Cuando nosotros utilizamos estudios de imagen, la primera que se utiliza dentro de un rango de edad específico, dentro de los primeros días, va a ser la ecografía. Menos de los 4 meses yo voy a utilizar ecografía. Como les había mencionado, la osificación es en etapas más adelante. ¿No? En cuanto a los diagnósticos por estudios de imagen, yo también voy a utilizarlo de acuerdo al tiempo. Menos de 4 meses mi estudio de elección va a ser ecografía, porque la cabeza femoral, como les había mencionado, es plenamente cartilaginosa. Aún no se encuentra el núcleo de osificación visible en la radiografía. Por ende, si yo utilizo una radiografía, voy a irradiar de manera innecesaria a mi paciente y no voy a conseguir ningún tipo de información. Por ende, la ecografía va a ser la elección en estos casos. Me va a permitir evaluar la morfología acetabular, la cobertura de la cabeza femoral y la estabilidad articular. Dentro de los 4 o 6 meses tenemos la radiografía AP de pelvis. También entre mayor a los 6 meses, pues ya mi estudio de elección va a ser radiografía. De 4 o 6 meses ya encontramos el periodo de transición en donde ya se empieza a ver la osificación, por ende ya me sirve. Por otro lado, a mayor de los 6 meses, pues ya tengo criterios diagnósticos que me va a permitir evaluar de mejor manera. En estas encontramos las líneas de Hagen-Reinier, Parkinson, Shenton y el índice acetabular que vamos a abordar más adelante. Ahora, tenemos también post-quirúrgico. ¿Para qué me sirve esto? Post-tratamiento, sobre todo para hacer un seguimiento, utilizamos resonancia magnética y TC. Sin embargo, también podemos utilizarlo a partir de los 6 meses según las bibliografías. Muy bien, y continuamos con esto. En cuanto a la ecografía, también me va a permitir tener un índice de diagnóstico que vamos a utilizar en sí, lo que es el método de Graf. Los estudios por imagen, hablábamos de que nuestra primera elección va a ser ecografía, y aquí encontramos el método de Graf, que nos va a permitir, de acuerdo a ciertos índices, sospechar de una displasia de desarrollo de cadera o no. Bien, se va a utilizar un transductor lineal de alta frecuencia obteniendo imágenes coronales de la cadera en flexión y tenemos varios puntos de referencia que ya lo vamos a visualizar. Tenemos el borde inferior del ilio, el techo óseo acetabular y el lado. Y aquí tenemos otra imagen referente en cuanto a la evolución y en los distintos grados que nosotros podemos encontrar. Encontramos la tabla de clasificación de Graf del desarrollo de displasia de cadera. Vamos a hablar de dos puntos importantes. Tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. Posteriormente vamos a visualizarlo en una imagen. Pero esto nos va a poder permitir clasificar en qué tipo se encuentra la displasia. Si es un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, un tipo 4. La clasificación de Graf tiene 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, y a su vez estos se pueden subclasificar de acuerdo a la gravedad y la evolución de la enfermedad. Ya. Posterior a esto, encontramos una tabla en resumen, que es la clasificación de Graf, que hablaba sobre lo mismo, ¿no? La relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta, que nos va a indicar en sí la severidad en la que nos encontramos y qué clasificación nosotros le podemos meter. Viene a ser el lado. Entonces, bajo estas referencias, nosotros vamos a construir los distintos ángulos. Vamos a ver. Entonces, primero tenemos una línea de base, ¿no? Que atraviesa en sí la cabeza del fémur. Y a partir de esta línea vamos a trazar una línea en el cartílago y otra línea hacia la parte inferior que va a indicar como tal el labro cartilaginoso, el techo cartilaginoso y el techo escleral. Bien, vamos a la ecografía y bueno, aquí en la parte inferior vemos en macro cómo se realiza y cómo se obtiene una imagen ecográfica. Vemos que el paciente es un paciente pediátrico que lo tenemos en flexión y vamos a obtener una imagen coronal. Las tres imágenes que ven en pantalla van a ser las mismas.
En esta vamos a encontrar las distintas estructuras y vamos a comparar y podemos tener ciertos colores para poder diferenciar las estructuras. Y aquí vamos a encontrar el ángulo alfa y el ángulo beta que destaca en la clasificación de Graham. Ok, en la parte blanca, que se encuentra en la misma estructura que tenemos aquí, viene a ser la cabeza del fémur. Esta estructura hiperecoica que encontramos aquí viene a ser el hueso ilíaco. Esta estructura anecoica viene a ser en sí lo que es el cartílago, que tenemos en amarillo en la parte de acá. Y la parte superior, pues encontramos fibras, ¿no? Podemos aducir que son músculos. ¿Ya? Y tenemos la parte azul que nosotros podemos ver aquí, bueno, de manera coloreada, pero también podemos ver en esta estructura que se encuentra sin colorear, que viene a ser esta imagen, beta. El ángulo beta, pues vamos a trazar una línea desde la línea base por el techo cartilaginoso hacia arriba y vamos a tener ángulo beta. En cambio, tenemos otra línea que nosotros vamos a trazar hacia la parte inferior por el techo óseo que me va a dar el ángulo alfa. La relación entre estos dos ángulos me va a permitir el grado de displasia en la que me encuentro. El ángulo alfa normalmente se encuentra entre los 60 grados o puede ser mayor. Y mientras más pequeño sea este ángulo, que yo encuentro aquí, más plana y displásica es la cadera. En cuanto al ángulo beta, ¿cómo se encuentra? Lo normal, pues, es que sea menor a 55. Entonces, regresando a la tabla de graph que nos indica los distintos ángulos, y esta nos encontramos aquí. Y tenemos cuatro tipos, tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que estos a su vez se pueden subclasificar. Bien, y aquí tenemos la relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Cómo nosotros podemos diferenciarlo entre los distintos tipos, ya? Por ejemplo, tenemos el tipo 2A, que viene a tener un ángulo entre 50 y 59, un ángulo alfa, cuando lo normal es que sea mayor a 60. Y tenemos un ángulo beta, que también nos indica el grado de displasia. Entonces, esta relación me permite saber en qué grado de displasia me encuentro, ¿no? Y aquí tenemos una imagen que nos ejemplifica lo mismo, normal, grado uno, grado 2 y grado 3. Entonces, vamos a ver más imágenes ecográficas que me van a permitir practicar y ver más casos. Y bueno, aquí encontramos otra ecografía y vamos a ver la relación del ángulo alfa con el ángulo beta y habíamos identificado las distintas estructuras, ¿no? Y bueno, en sí tenemos la cadera izquierda y esta viene a ser una normal. De acuerdo a la clasificación de Graham, yo les había comentado pues que se clasifican en distintos grados, ¿no? De acuerdo en el que se encuentra. El tipo uno viene a ser normal o madura, la tipo 2A viene a ser inmadura, 2B existe una displasia leve, 3C una displasia moderada, una tipo 3 que viene a ser una displasia severa y la tipo 4 que ya me indica luxación. Incluso el ángulo va a ser no medible y viene a ser el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver el manejo y el tratamiento también de acuerdo a los ángulos en los que nos encontramos. Una 2A y una 3B. Vamos a hacer un seguimiento ecográfico cercano, a ver cómo evoluciona, porque existen ciertos pacientes que con el tiempo, con los días, puede hacer una regresión, es decir, que la articulación vaya a su lugar normal y haya una congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral. Entonces, es una posibilidad por el cual podríamos realizar un seguimiento ecográfico cercano a ver cómo evoluciona. Si no evoluciona correctamente o si no hay una regresión, pues yo optaría por un tratamiento ortopédico, un tratamiento quirúrgico que me permita mejorar eh, la calidad de vida de mi paciente y también evite otras comorbilidades y consecuencias en un futuro. Bien. Bien, tenemos en esta imagen, como les había mencionado, un ángulo de 69 y un beta de 45. Entonces se encuentra dentro de los parámetros normales y yo, pues, puedo decir que esto va a evolucionar con normalidad. Bien, tenemos otra imagen. En cambio, esto ya vamos avanzando en cuanto a la severidad. Miren la relación que se encuentra entre el ángulo beta y el ángulo alfa, cómo se va distorsionando en sí también lo que es la articulación, ¿no? Y cómo yo esto lo interpreto. Pues en este caso, el ángulo alfa se encuentra entre 50 y 59. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el techo óseo es ligeramente deficiente o plano, o sea que ya existe una leve alteración. Esto es preocupante debido a que el bebé tiene menos de 3 meses. Este hallazgo se clasifica como tipo 2A, es decir, que hay una inmadurez fisiológica. Al nacer, muchas caderas aún no se han terminado de osificar por completo. Ahora, por lo general, esto, como les había mencionado, no requiere un tratamiento invasivo inmediato, sino un control ecográfico estricto para verificar cómo esto va evolucionando. El ángulo alfa puede madurar y subir a más de 60 y puede volver en sí a volver a hacer una articulación congruente, ¿no? Entonces, yo voy a tener un seguimiento cercano con este paciente. Bien, vamos con otra ecografía. ¿Ya? Tenemos una ecografía tipo D. ¿Qué significa esto? Veamos la relación que se encuentra entre los distintos ángulos. Tenemos 82 y 48. 82 para el ángulo beta y 48 para el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa ha caído mucho, está por debajo de los 50, cuando lo normal era más de 60, ¿no?
Aquí me va a indicar pues que existe ya, demuestra un techo óseo gravemente plano, incapaz de contener el fémur de forma natural. El ángulo beta, en vez de disminuir, recordemos que los valores originales es menos de 55 y aquí tenemos un 82. Entonces, esto me hace suponer que la cabeza del fémur está empujando el rodete cartilaginoso hacia arriba y hacia afuera, intenta salirse de su sitio. Esta es una cadera inestable y descentrada. Y en este tipo de casos, pues yo voy a ver otros tratamientos. Yo no voy a hacer solamente un seguimiento. Existen algunos tratamientos que vamos a ver más adelante, en cual utilizamos el arnés de Pavlik, que nos va a servir como correctivo. Bien, entonces miren la relación y vamos a ver cómo la cabeza del fémur que estaba centradito en la imagen inicial, ahora cómo se está desplazando hacia la parte superior. O sea, se está perdiendo la relación entre el cartílago, entre la articulación del acetábulo y la cabeza femoral. Ya. Tenemos otra ecografía y aquí vemos ya un nivel, un ángulo que se encuentra súper desplazado. Vemos un alfa de 40, un beta de 100, en el cual realmente vemos una pérdida de relación. Miren esto, no hay ningún tipo de relación. Esto es ya un estado más avanzado. El ángulo alfa tiene 40. Indica que el techo óseo prácticamente plano, que está prácticamente plano o inexistente. Ya no hay techo que sostenga, ¿no? La articulación. O sea, no puedo ver en sí una relación que se encuentre en la parte inferior. Y el ángulo beta, pues llega a los 100, es un valor muy extremo. Nos dice que la cabeza del fémur, pues ya está abandonando en sí lo que es la articulación. Miren, aquí se puede ver visiblemente, se puede ver con facilidad cómo se encuentra esta pérdida de la relación que debería existir entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Bien, en este tipo de casos, pues tendría que evaluar el tratamiento que se va a llevar a cabo, que más bien ya viene a ser algo severo y, y implicaría muchísimo en cuanto a la marcha del niño si no se trata de manera inmediata y especializada. La radiografía es otra técnica que yo utilizo para después de los 4 a los 6 meses, porque aquí ya se ha iniciado el proceso de osificación, entonces yo ya lo puedo visualizar correctamente algunas estructuras. Bien, va a ser una radiografía simple de pelvis en posición anteroposterior, en extensión o ligera flexión. Es de suma importancia en esto que hay una correcta técnica de adquisición. Tengo dos parámetros para saber si una placa está bien tomada, si yo la puedo evaluar correctamente. ¿Por qué? Porque al no tener una placa técnicamente bien tomada, yo podría ejercer un falso diagnóstico. Entonces tenemos dos parámetros importantes. El coxis debe estar por encima de la sínfisis del pubis y debe haber simetría entre los agujeros obturadores. Entonces, coxis por encima de la sínfisis del pubis y los agujeros obturadores simétricamente. Bien. Dentro de los parámetros que nosotros vamos a utilizar, encontramos la línea de Hergen-Reiner, la línea de Parkinson, los cuadrantes de Humberland, el ángulo índice acetabular y el arco de Shenton. Iniciamos con la línea de Hergen-Reiner, que es esta de aquí, que viene a ser una línea horizontal que atraviesa los cartílagos triradiados. El cartílago triradiado es la zona en forma de Y donde se unen los tres huesos de la pelvis, ilion, isquion y pubis en el fondo de la acetala. Es una línea de referencia que me va a servir para el resto de mediciones. Por otro lado, también tenemos la línea de Perkins, que se encuentra aquí, que es una línea vertical. Esta línea de Perkins pasa exactamente por el borde superior y más externo del techo del acetábulo, ¿bien? También llamada ceja cotiloide. Se traza una línea en cada cadera y me va a permitir delimitar el límite lateral del hueso de la cadera que encontramos aquí, ¿ya? Los cuadrantes de Humber. Estos son importantes. Esta viene a ser la relación de las líneas. Cuando cruzamos la línea horizontal, que es la de Hergen-Reiner con la línea de Perkins, se forma una cruz. Vemos aquí la línea de Hergen-Reiner con la línea de Perkins, encontramos una cruz y vemos cuatro cuadrantes. ¿Por qué esto es importante? Tenemos un cuadrante superior externo, un superior interno, un cuadrante inferior externo y un cuadrante inferior interno. Esto es súper importante. En un niño sano, el núcleo de osificación de la cabeza del fémur debe estar ubicado obligatoriamente en el cuadrante inferior interno. Si la cadera está subluxada o luxada, el núcleo del fémur se desplaza hacia el cuadrante inferior externo o asciende a los cuadrantes superiores. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar? Aquí, esta parte indica lo que es una relación de cadena normal. Tenemos los cuatro cuadrantes, ¿no? Superior, superior interno, superior externa, inferiores. Entonces, si el núcleo de osificación se encuentra en el cuadrante inferior interno, es normal. En cambio, si yo el núcleo de osificación lo encuentro en el cuadrante inferior externo o en los superiores, esto ya me indica un grado de displasia. Bien. Por otro lado, tenemos también lo que es el índice acetabular y este se forma, es el ángulo que mide qué tan inclinado o plano está el techo de la cadera. ¿Por dónde pasa esta línea?
Se toma como base la línea de Helgenreiner y se traza una segunda línea oblicua desde el fondo del cartílago triradial hasta el borde externo del acetábulo. Entonces tenemos nuestra línea de base, que es la línea de Helgenreiner, una línea que vamos a trazar desde el borde inferior del acetábulo y nos sale un ángulo. Y este ángulo nos va a permitir interpretar cómo se encuentra la displasia. Al nacer es normal que mida de cerca de los 30 grados, pero a los 6 meses debe disminuir aproximadamente a los 25 grados. Si el ángulo mide 35 a 40 grados, significa que el techo está muy empinado, lo que nos indica también una displasia acetabular. Bien, existe otro parámetro que debemos tomar en cuenta en esto, y es que si existe una diferencia mayor entre ambos lados, también se considera una displasia. Es decir, si yo tengo una diferencia de 5 grados entre los dos, a pesar de que se encuentren dentro de los números normales, también me quiere indicar una displasia. Entonces recordamos línea de Perkins, línea de Kelvin-Reiner, y también tenemos el índice acetabular. Por otro lado, otra referencia que yo puedo tomar en cuenta es el arco de Shenton, que está tomando en cuenta en sí el borde interno del fémur con el agujero obturador. Vemos aquí una cadera normal, pues se encuentra una continuidad del arco. Pero ¿qué sucede cuando hay displasia? Existe una pérdida de esta relación, existe una discontinuidad del arco que se formaba de manera normal, ¿ya? Vemos esta pérdida de la relación como tal. Por otro lado, también tenemos la triada de Putti, que esta viene a ser importante, que también nos orienta. Y esta pues tiene tres hallazgos radiológicos. Desplazamiento lateral y proximal de la cabeza del fémur. El fémur se desplaza hacia afuera y hacia arriba. Tenemos la hipoplasia del núcleo de la cabeza femoral. Miren aquí. Pues el núcleo del crecimiento del fémur afectado es visiblemente más pequeño, está ausente en comparación con el lado sano. Miren esto y miren esto. Y por otro lado encontramos la displasia del techo acetabular. El techo óseo se ve verticalizado, plano, oblicuo, perdiendo como tal su copa, ¿no? Miren, la displasia del techo acetabular, una relación, cómo se encuentra aquí, cómo se encuentra aquí. Hay una pérdida de la relación entre el lado derecho con el lado izquierdo. Vemos una ligera incluso deformación. Realmente debería estar en forma de copa para poder albergar a la articulación, pero miren cómo se encuentra, más bien como si estuviera aplanado. Bien, continuamos con, en este caso es un paciente de 6 meses de sexo masculino. Y bueno, aquí vemos este objeto, ¿no? Que es radiopaco. Bueno, esto más bien es el chaleco protector, ¿no? Para las gónadas. Ya sabemos que es peligroso la irradiación, entonces esto es un método de protección para los niños. Bien, en este caso tenemos una radiografía de un lactante masculino de 6 meses con un protector de plomo gonadal. Y bien, ¿cómo vamos a interpretar este caso? Pues vamos a ver que existe una hipoplasia, la epífisis femoral derecha es visiblemente más pequeña que la izquierda, ¿no? Vamos a ver esta relación que se encuentran en ambas. Y por otro lado, también la cabeza femoral del lado derecho se encuentra completamente desplazada hacia afuera y hacia arriba. Vemos esta relación y si nosotros hiciéramos aquí el arco de Shenton, pues habría no saldría la curvatura normal, ¿no? El arco normal que yo debería poder dibujar en un paciente que presenta ausencia de displasia. Más bien aquí habría una pérdida de la continuidad al realizar el arco. ¿Bien? Y por otro lado también vemos la displasia acetabular. Venimos a ver en sí lo que es la triada de Putti, ¿no? El acetábulo del lado derecho, miren esta relación con la que se encuentra aquí. Deberíamos ver esa forma de copa distintiva como en una U para que se pudiera albergar la articulación y pues no vemos eso, ¿bien? Entonces hay una pérdida de relación, lo que es sugestivo de displasia de desarrollo de cadera. También tenemos otra radiografía. En este caso tenemos un paciente que más o menos vendría a tener unos 2 años, 30 meses, ¿no? Aproximadamente 2 años. Viene a ser una paciente femenina. Y bueno, ¿qué vemos en este caso? Vemos una cadera derecha del paciente, cadera derecha del paciente, cadera izquierda del paciente. Miren esto, y incluso sin poder dibujar en sí las líneas, ¿no? Podemos ver una marcada displasia. Si nosotros quisiéramos dibujar aquí el arco de Shenton, sería imposible. Miren la pérdida de la relación, cómo se encuentra el acetábulo. Miren esta relación y miren esta relación. O sea, existe una displasia muy marcada. El lado derecho vemos que se encuentra conservada, ¿no? En cuanto a sus relaciones. El núcleo de la cabeza femoral está grande, bien desarrollado, perfectamente encajado. Y miramos el lado izquierdo, miren la cabeza del fémur, cómo se encuentra. El núcleo de osificación incluso se encuentra más pequeño. El acetábulo quedó vacío, plano, como les había mencionado. No hay esta forma de copa para poder articularse correctamente.
La relación de la distancia es amplia, el arco de Shenton no se forma, entonces marcadísima la displasia. Vamos a hablar acerca de lo que es la resonancia magnética y TC. Iniciando por la TC, en este caso, en la parte superior tenemos la radiografía. Les había comentado antes la línea de Perkins, línea de Hergen-Reiner, que estos no son parámetros únicos que nosotros podemos ver en la radiografía. Aquí encontramos otro que viene a ser el ángulo de Weaver. El ángulo de Weaver también me indica o me ayuda a demostrar si existe o no displasia. En este caso tenemos una medición de 19 grados y realmente un ángulo menor de 20 grados es un indicativo de displasia acetabular, lo que significa que la cavidad es llana o que no cubre toda la cabeza femoral. Bien, en cuanto a la TC, existen otras mediciones de igual manera. Tenemos ASA, PASA, ASA con H. Y bien, ¿qué me muestra esto? ¿Qué significan estas siglas? ASA viene a ser ángulo de sectores acetabulares anteriores, PASA, ángulo de sectores acetabulares posteriores y ASA, ángulo de sectores acetabulares horizontales. Estas mediciones me sirven para cirugías reconstructivas, ya como seguimiento en cuanto al tratamiento que le voy a dar al paciente. Bien. En este caso, en niños pequeños se previene y se diagnostica con ecografía o radiografía. Sobre todo la TC se vuelve una herramienta crucial en pacientes adolescentes y adultos jóvenes, como en el caso anterior que vimos de la paciente con 30 años. Pues aquí me sirve para una planificación quirúrgica personalizada. Si el cirujano va a realizar una osteomía, la TAC pues me permite saber cuántos grados y en qué dirección debe rotar el hueso, si debe ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, más bien para cirugía correctiva. Molotov me revela con más exactitud un punto específico, una nitidez máxima. Entonces, viene a ser de gran utilidad en caso de planificación quirúrgica. Y por otro lado, también yo puedo obtener modelos 3D en reconstrucciones que tendrían igual una especificidad más detallada, me da una imagen más específica, dónde está la lesión, a dónde se está yendo, como planeación quirúrgica para el tratamiento de mi paciente. Bien. Por otro lado, encontramos resonancia magnética y tenemos aquí imágenes de una paciente de 30 años que acude a consulta por dolor crónico de cadera por posible pensamiento femoroacetabular, es decir, que hay compromiso de la articulación. Y bueno, encontramos imágenes ponderadas en densidad protónica con supresión grasa, que viene a ser una similar a una T2, pero sin grasa, ¿no? Con una supresión grasa. Tenemos una imagen coronal y una axial oblicua que se encuentra aquí. Y vamos a ver qué encontramos en cuanto al informe de imagenología. Bien, entonces, en la imagen 2A, vemos aquí estas flechas rojas que nosotros encontramos aquí, nos indica un aumento de grosor del cartílago acetabular. Esto ocurre como mecanismo de compensación del cuerpo para intentar dar estabilidad a una cadera cuyo hueso es deficiente. Se confirma que el ángulo centro-borde lateral mide 20 grados, que viene a ser prácticamente el límite de displasia, ¿no? Y por otro lado tenemos una imagen 2B, que también encontramos una flecha que nos indica algo. La flecha roja señala de forma muy precisa que existe un desgarro de la base del labrum, del acetábulo, que también podría generar en sí lo que es una inestabilidad. Al no tener suficiente cobertura ósea por culpa de la displasia, el labrum recibe un exceso de carga y existe como una presión biométrica, lo que hace que se termine rompiendo y generando un dolor crónico. Y es por eso que esta paciente llega con un dolor crónico, ¿no? En sí, es una pérdida de la relación entre lo que es el acetábulo y la cabeza femoral, haciendo que esta presión mecánica prácticamente como que lo comprima, lo arrastra, y esto hace que se desgarre, entonces, generando problemas en la articulación y generando inestabilidad, ¿ya? Eso en cuanto a la resonancia magnética y estos estudios de imagen. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento de la displasia en desarrollo de cadera. Y bueno, aquí iniciamos con esta imagen, una imagen súper representativa que venimos hablando toda la charla acerca del arnés de Pavlik que se encuentra aquí. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Lograr una reducción concéntrica y estable de la cabeza femoral dentro del acetábulo para permitir su desarrollo normal. En palabras sencillas, permitir una relación adecuada entre el acetábulo y la cabeza femoral. ¿Qué tratamiento utilizamos? Lo hacemos de acuerdo a la edad. De 0 a 6 meses utilizamos el arnés de Pavlik, que es un tratamiento de elección, que viene a estar lo que se dibuja en este gráfico. De 6 a 18 meses ya viene intervención bajo anestesia y esto va a depender también de la valoración médica especializada. Mayor de 18 meses tenemos una reducción abierta, es decir, ya necesita tratamiento quirúrgico a corte abierto, igual necesita tratamiento especializado bajo supervisión de especialistas. Y ya vienen los casos complejos que ahí ya necesitan osteotomías femorales, pélvicas para corregir así lo que es la región articular. A partir de los 18 meses ya viene ya más intervención quirúrgica, ¿no? Ya viene más intervención de anestesistas y propios especialistas que están desarrollados en el área. Y como mencionaba, el seguimiento va a ser súper importante de acuerdo al tratamiento, sea cual sea el tratamiento que vayamos a utilizar, pues es importante que haya un seguimiento correcto para ver cómo está evolucionando el paciente, si va a reaccionar o no va a reaccionar al tratamiento que yo estoy utilizando, para hacer un seguimiento del distinto caso que yo esté tratando
de acuerdo al grado de displasia que tenga, también el tratamiento debe ser personalizado. Bien, en cuanto al pronóstico, aproximadamente el 90% de las caderas con inestabilidad leve pueden resolverse espontáneamente. Es por eso que decía, cuando hay una clasificación 2A, según el método de Graf, pues yo voy a tener un seguimiento de cerca, ¿no? Para ver si realmente existe una progresión y si en un futuro, o si en unos días, unas semanas, pues la articulación tiene congruencia, ¿no? Entre la cabeza del fémur y el acetábulo, están correctamente relacionados, pues ya no necesitaría ningún tipo de tratamiento. Entonces, como les había mencionado, existe esta solución espontánea que más bien requieren solamente un seguimiento de cerca. Bien, ya no existe esta espontaneidad y que no existe una resolución temprana de manera autónoma, pues vamos a utilizar lo que es el arnés de Fabry, que esta es un tratamiento súper utilizado y de primera elección. Y pues esta logra una reducción exitosa en el aproximadamente 95% de los casos tratados precozmente. Bien. Y una radiografía normal a los 2 años se asocia con una excelente evolución funcional. Entonces, aquí lo importante viene a ser el pronóstico. Va a depender de cuán precoz haya sido la detección. Entonces, entre más rápido yo pueda ver esta alteración, más rápido ocurrirá el tratamiento y mejor será la evolución en cuanto al tratamiento. El pronóstico es excelente cuando la displasia de desarrollo de cadera se diagnostica y se trata en los primeros meses de vida. Entonces, he allí la importancia del diagnóstico precoz. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Les había mencionado en las diapositivas anteriores la coxartrosis precoz, que puede generar una calidad de vida y el impacto social que tendría en nuestro paciente sería bastante marcado, además de las limitaciones funcionales que podría generar. Bien, y listo, para finalizar este tema, una frase importante para resumir toda esta conferencia. La detección precoz mediante ecografía y radiografía permite instaurar un tratamiento oportuno, mejorar el pronóstico y prevenir complicaciones incapacitantes como la necrosis vascular y la artritis precoz. Un resumen de toda la conferencia que más bien nos indica y presenta la relevancia en cuanto a la detección precoz y el tratamiento oportuno. Muchas gracias y les dejo la bibliografía que se encuentra actualizada en este apartado. Nos vemos en otro video.